No, pero se ha movido el tema. Yo lo veo por las redes. ¿Vos lo ves? No, que no estaba. No, la otra charla sí, ya está muy ocupado. Los turistas me pidieron que le pasemos el link. ¿Los qué? Los turistas me pidieron que le pasemos el link. ¿Pasar de aquí? Sí, cuando no, pero una vez que ya esté grabado. Perfecto. Bueno, estamos esperando, digo, que se conecte. Bueno, hemos hecho como una sesión de psicólogo. Entonces empezamos con dando como temáticas. Nos hemos puesto psicólogos, los primeros. Entonces vos sos el tercer psicólogo. Entonces estuvo Melissa, estuvo Rosario Vega. Con Rosario estuvimos hablando de la ansiedad. Bien, perfecto. Y yo he comunicado mucho a la fundación de que voy a hablar porque están todos muy interesados en tu libro. Bueno, muchas gracias. Entonces, algunos se van a preguntar. Dale, Porque hay como. Yo también te voy a hacer unas preguntas. Porque, Lo estaba leyendo, me imagino. ¿Cómo? Estaba viendo. Sí, lo tengo ya, porque ya lo tengo casi terminado. Aparte, a mí, yo te voy a contar una cosa. Yo le decía a Joaquín, que va a venir, ¿no? Le digo, vos tenés que escucharlo a Diego, porque la vida de Diego es una película. La vida de Diego es una miniserie para hacer, para que escribas. Sí, tal cual. Con muchos capítulos. Claro. Tiene varios episodios. Y a mí me llama mucho la atención. Bueno, yo te voy preguntando, porque está bien, vamos a hablar de los depredadores, de la psicología del mal, pero a mí me llamó mucho la atención cuando nosotros conversamos después de la charla, el tema de cómo vos entraste en el tema. Ok. Esa parte para mí es, porque me parece que eso enriquece muchísimo el libro, porque le da una, por lo menos en mí, le da una certeza y entiendo el interés tuyo de ir a investigar después eso. Y después me llamó mucho la atención el hecho de que vos tocaste personas adecuadas que también creen que lo que vos planteas en el libro es una realidad, ¿no? Claro. A través de lo que vos contás. Bueno, te lo quiero dejar a vos, pues lo cuento yo. Dale. Bueno, ¿se están conectando, Leo? Sí. Voy a bajar la musiquita. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos acá en Mentes Conscientes de la Fundación Claves. Hoy estamos con Diego Cáceres, que para mí es un privilegio, aparte me produce mucha gracia, Diego. Es como, aparte de ser un profesional, lo considero como un amigo y haber participado también en la fundación y haber dejado una relación tan linda y tan limpia, tan sana, tan sana. Y me pone muy contento que estés y que vayamos a hablar mucho del libro que ha escrito, que se llama Psicología del Mal. Se los recomiendo, está en las redes, ¿no? Está en las redes, sí. En las redes lo pueden comprar. Se los recomiendo porque vamos a charlar, él va a tener la amabilidad de contarnos un poco todo el tema y profundizar, porque ya tuvimos una charla. Claro. Pero la charla fue como media mezclada con la fundación. Claro. Entonces, yo quiero como dejarte espacio porque me parece que el tema es muy bueno y quizás cuando la charla anterior estuvimos nos desviamos un poco por la fundación y bueno, te saqué un poco del tema tuyo y me parece que hay varias cosas que podemos como profundizar. Pero también te quería agradecer que estés acá. No, para mí en este ciclo de los psicólogos, así que... No, para mí un placer, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, aparte la estaba esperando. La estaba esperando porque el tema a mí yo tu teoría, como estoy leyendo el libro y lo estoy terminando, tu teoría me parece sumamente interesante. Tengo como algunas preguntas porque tengo en el entorno que no está muy de acuerdo o como lo expreso yo. Ok, bueno. Dale. Así que bueno, presentate. Bueno, mi nombre es Diego Cáceres, soy psicólogo clínico, me he especializado en terapia cognitiva en Estados Unidos y bueno, soy autor del libro de Psicología del Mal, que llevé unos 5 años en desarrollarlo. ¿Cómo es? Y bueno, trata el libro sobre personalidades depredadoras y este tipo de personalidades son personalidades muy agresivas, que esa agresividad lo usan con un nivel de inteligencia, una sabiduría que es realmente fascinante para nosotros para estudiar.
pero bueno, el daño que hacen realmente es terrible. Y cuando llegan los pacientes que son víctimas de este tipo de personalidades, les cuesta mucho poder entender cómo funcionan porque quedan atrapados y totalmente confusos con estas estrategias que ellos usan. Entonces por eso una de las ideas fue describir las estrategias puntualmente, claro, cómo hacen, que eso no hay en ninguna parte, digamos, del mundo, porque en general siempre hablan en términos generales, qué sé yo, o si no, meten en la misma bolsa a este tipo de personalidad y se pone psicópata. Todos son psicópatas, qué sé yo. Entonces no te ayuda realmente a entender cómo funciona. Y las estrategias mismas te ayudan a entender realmente cómo van haciendo sus propias estrategias para uno ir detectándolas y una vez que las detectas, las podés, claro, las podés como anular. Claro, exactamente. Como dice, técnica sabida, técnica anulada. Tal cual. Por lo menos, como decimos en la fundación, cuando no de la forma en que lo decís vos, de depredador, le llamamos de otra forma, pero cuando estás con un depredador, me imagino que mejor que te vayas. Sí, tal cual. Sí, no tienen arreglo. No. Por eso el libro no está hecho para los depredadores, sino para la gente, para que empiece a entender cómo funciona. Pero para mí ellos en terapia no tienen solución. Más, no consultan en terapia, salvo cuando tienen problemas legales, o se deprimen, pero porque no les sale un negocio, qué sé yo. Pero una vez que, digamos, termina esa depresión o ansiedad que pueden consultar, cuando ves la personalidad de base, chao, se van. Claro, no. Bueno, yo los que conozco no van a psicólogos. No, realmente están en contra de los psicólogos. Sí, están por eso. Caen solamente porque vienen problemas legales. Que lo obligan a que los obligan, claro. Pero si no hacen nada. No. Yo conozco varios. Sí, conocemos varios. Sí. Y entonces yo sé positivamente que no van a ningún psicólogo, aparte ellos tienen todo claro. Claro, tal cual, sí, ellos están por encima. Una de las características que le he notado, yo a ver si está de acuerdo, es que ellos te dejan hacer. Te dejan hacer para después castigarte. Claro. Porque el error es tuyo, ¿no? Sí, siempre. Esa es una de las grandes estrategias, siempre echar la culpa. Pasar, eso es muy bueno, hacerle sentir mal a los... Claro, entonces yo siempre, no sé, vos, hacer vos. Claro. O vamos al cine, bueno, no sé qué película era ver. Claro, sí. Si no le gustó la película, ¿qué película te lo elegí? Claro, sí, son geniales para eso, son muy buenos, son muy astutos, digamos, además siempre es muy oculto. Pero lo que vos decías ahí, volviendo un poquito más atrás, que vos decías que usabas otra palabra, yo elegí la palabra depredador, bueno, pensé mucho, porque me parece que es la característica esencial que los engloba. Me encanta. Que es justamente, digamos, la agresividad que ellos tienen y el modo que ellos tienen de moverse. Nosotros, digamos, en el reino animal, los depredadores son, digamos, los tigres, los leones, que dentro de la escala animal del reino animal son los que están allá arriba, que ellos para sobrevivir necesitan cazar de otras especies para poder sobrevivir, sobre todo de sus propias especies. Y acá este tipo de personalidades, para poder sobrevivir, justamente son, digamos, parásitos que viven de las demás personas. Claro, viven de la especie de ellas, matan a la especie de ellas. O sea, en la autoestima, por supuesto, entiendo eso. Ahora, cuando llega una persona, por ejemplo, a tu consultorio, y llega una persona que es víctima de un depredador, ¿cómo podrías detallar o contarme cómo es el estado psicológico que se encuentra? Mira, el estado, bueno, eso es uno de los grandes motivos por el cual escribí el libro, justamente por el estado en que llegan, porque es terrible, el daño que les hacen es monstruoso. Porque llegan con un tal daño que, bueno, a nivel de autoestima tienen en el subsuelo total, pero tienen una confusión mental muy grande, pero tan grande que ya no saben distinguir en blanco y negro, o sea, ese nivel de confusión. Que eso, digamos, la secuencia, la consecuencia, de todas las estrategias de manipulación que vienen haciendo durante meses o años. Entonces el daño que les hacen es terrible. Y no entienden que estas personas son hiperdañinas, les cuesta mucho entender eso, entender cómo hacen, porque los confunden tanto que ya no tienen la capacidad de juicio crítico. Y aparte tiene confusión entre los sentimientos que ellos tienen sobre el depredador, ¿no? Porque lo deben querer también. Claro, lo aman,
Además, bueno, también está el ciclo, digamos, de misma violencia que hay dentro de la misma pareja, que también genera una cuestión de ciclo de violencia donde empieza toda la tensión a acumularse dentro de la relación, llega un punto que explota la tensión, después vuelve a este periodo, digamos, de enamoramiento. Claro, como víctima victimario. Exactamente. Y después, bueno, vuelven otra. Entonces les cuesta mucho salirse de ese proceso, que es tremendo. Y además los otros, bueno, se encargan justamente de mantener a la víctima en ese proceso. Claro. Se tratan de eso. Ellos, a nivel, digamos, emocional, no manejan las mismas emociones, digamos, que manejamos nosotros, por decirlo así. Entonces son mucho más fríos a nivel emocional. Pero eso es muy grave, digamos, digamos, una patología que tienen. Lo cual no los hace, digamos, no es culpa de lo que ellos hacen. O sea, no, estás explicando la patología, pero claro. Sí, no creer que porque vos estás explicando esto, ellos son salvables de algo. Claro. Sí, entiendo. Solamente estamos explicando la metodología. Ajá, exactamente. Vos sabés que cuando yo cuento de tu libro y por ahí hago un comentario, que a mí estoy en todo el proceso de análisis de tu libro, y yo noto que primero hay como, me doy cuenta que yo mismo también tengo como patrones mentales, como definimos en el libro, como patrones mentales que son los que yo veo al otro, que me doy cuenta que es un depredador, yo lo veo todavía como que yo podría hacer algo para salvarlo, para sacarlo de ahí. Bueno, no lo intenten en su casa. Le dicen, no lo intenten en su casa los chicos, bueno, no lo hagan. Bueno, no, porque, a ver, es un nivel de patología muy grave, muy avanzado, que esta forma, digamos, que ellos tienen de funcionar, ya su personalidad de esa manera, ya está estructurada de esa manera. Las víctimas entran en este estado de confusión donde creen que realmente los pueden cambiar. Cualquier persona normal, digamos, con esfuerzo y con trabajo, puede ir cambiando lentamente algunas cosas. Pero esto es tan patológico, ¿no ves? Que no tiene forma de cambiar. Es terrible. Además, la lucha es permanente. Yo cuando he visto a estos pacientes que me han caído al consultorio, pero por esta cuestión, no porque vienen a hacer terapia, sino porque vienen con problemas legales, es una lucha tremenda en el consultorio, porque viven manipulando y no paran. Y quiere como tu poder, quiere bajar tu poder. Sí, tal cual. A mí me divierte un montón, a mí personalmente, porque bueno, es un desafío, el tema me encanta, qué sé yo, y ellos, como ellos están convencidos que la gente no saben cómo ellos trabajan, pero la ventaja que yo tengo es que ellos no saben que yo sé. Entonces yo me divierto bastante jugando con ellos también, a ver qué es lo que van haciendo, porque son como distintos niveles de lógica que vamos manejando. Estamos diciendo una cosa, pero en realidad estamos implicando otras cosas a la vez. Claro, y aparte cuando vos lo descubrís, ellos buscan otra estrategia. Claro, tal cual. Pero ellos, la ventaja que te voy a decir, que yo tengo que ellos no saben que yo sé. Claro. Entonces, es muy divertido porque ellos siguen, entonces creen que me enganchan en una y yo que salgo por acá, vuelven por acá y yo salgo, y entonces, bueno, es como una casa. Claro, tal cual. A ver, esto, no lo hagan en su casa porque es muy difícil, y además son muy dañinos, y son muy astutos. En general las estrategias estas no son fáciles, digamos, de entender, y ellos tienen unas habilidades, una destreza, que lo manejan tan bien que uno tiene que tener, es como jugar un partido de tenis con Federer. Claro. Va a perder, o sea, siempre va a perder, no hay manera de ganarle, salvo que seas Nadal, no, va a perder, por las habilidades que ellos tienen. Entonces, bueno, la gente en general se confunde creyendo que, bueno, van a poder cambiar y qué sé yo y tal. Ese pensamiento, digamos, está bien y es sano y es saludable creer eso. El problema es cuando te encontrás con este tipo de personalidad en particular, no funciona, nada. Por eso se encuentran, huyan. No, mejor irse. Sí. Nos vamos y directamente, no tratar de hacer nada. Sí, no. Ahora, cuando, a ver, preguntas. Ahí vienen a empezar a ver. Los chicos pueden preguntar todo lo que quieran. Así que se están conectando, ¿no? Sí, están conectados. Berenice pregunta, ¿nos haces un identikit depredador? Tipo un checklist para identificarlos.
Bueno, en el libro está el checklist, son 12 rasgos de personalidad. Son un poco complejos, digamos. Creo que en realidad entre los rasgos y las estrategias en general, cuando uno ve las estrategias de manipulación, ahí ya básicamente te das cuenta. Pero a ver, por ejemplo, ellos están, un rasgo que ellos tienen, que ellos están siempre en modo combativo, permanentemente. Nosotros ahora estamos relajados, tranquilos, nos reímos, qué sé yo, y ellos nunca están en ese estado, sino que están en este modo de combate donde ellos siempre tienen que estar en una posición de superioridad respecto del otro, permanentemente. Ese es un rasgo de personalidad que ellos tienen. Entonces, siempre están de alguna manera en algún comentario, como decía recién lo del cine, que yo, bueno, qué mala película que elegiste vos. Siempre sos vos. Entonces, claro, te pone automáticamente en este modo. Ellos están arriba y ponen abajo a la otra persona. Esa es una característica. Otra característica, rasgo que tienen un desprecio por la verdad absoluta. Son personas muy mintonas. De parte son muy buenos mintiendo. Es parte lo acomoda, me imagino. Claro, como en toda su manera. Ahí les queda una forma más fácil de mentir, que en general la gente no sabe, porque no lo ve como una mentira, es no decir toda la verdad. No decir toda la verdad es la forma más sencilla de mentir. Pero al no decir toda la verdad, vos estás mintiendo. ¿Okay? Entonces ellos siempre cuando cuentan o relatan algo, siempre ocultan información, permanentemente. Entonces de esa manera, cuando los descubren, lo que yo dicen, pero yo no te dije, o no me di cuenta, o sea, se exculpan muy fácilmente. Y sacan información de acuerdo al beneficio que quieren obtener, Claro, o victimizarse si les conviene. Exactamente, sí. Esas son de las estrategias. Una es victimizarse, porque ellos lo que hacen es, al victimizarse, logran, digamos, frenar el ataque del otro. Entonces la otra persona lo está atacando, vos me hiciste tal cosa, qué sé yo, y yo lo puedo como viste, puedo llorar, y qué sé yo, y el otro deja de atacarme. Y eso es lo que yo en realidad tenía la intención de hacer. Yo estoy mostrando una cosa, estoy actuando de una manera, llorando, mostrando, digamos, que me siento mal para que la otra persona sienta compasión, y en realidad yo por dentro me estoy riendo, pues acabo de lograr la meta que yo quería, que es lograr que el otro deje de atacar. Son geniales. Tipos y mujeres. No, sabemos que no hay género. Claro, no hay género. No hay género. Sí, porque como es masculino, depredador, depredadora. ¿No? Claro, sí. Pregunta. María Laura Bianca Grosso tiró tres preguntas una tras de la otra. Ahí van todas. ¿Qué es un depredador? ¿Cómo lo sacás de tu vida? ¿Cuándo te das cuenta que es un depredador? ¿Lo evitas para que no me dañe? Sí, depredador, a ver, una vez que te das cuenta, huir directamente, como sacártelo encima de lo que son llamados contactos cero. Borrar las redes, borrar el teléfono, bloquear el teléfono, no hables con la persona que tú vas a contar porque te voy a decir, son muy astutos, son muy astutos a la hora de manipular a las personas. Entonces, la mejor estrategia es justamente esta que nosotros llamamos que es contacto cero, pero cero. Porque una vez que te enganchan en una mínima, boom, saben muy bien cómo moverte, cómo manipularte, cómo darte vuelta todo lo que estás pensando, todo lo que estás sintiendo. Y sobre todo, bueno, el de cómo detectarlo, son las estrategias de manipulación. O sea, ahí yo en el libro, bueno, escribo 50 estrategias, le voy a dar una. Hay que es genial la excusa. Hay una estrategia que se llama justificación. Si bien parece muy trivial, pero cuando vos lo usás como estrategia de manipulación, toma otro poder. Había un político argentino que él fue acusado de abuso sexual. Entonces, en su descargo, él escribe en su página de Facebook lo siguiente. Él pone la siguiente explicación. Dice, para justificar, digamos, no justificación, usaba la estrategia, pero él dice lo siguiente. Que él en realidad, ahora a través del trabajo de visibilización que le habían hecho los compañeros ahí donde él trabajaba, él ahora podía darse cuenta que las prácticas que él había tenido en su momento eran prácticas machistas, que él creía que eran muy naturales en ese momento, pero ahora se da cuenta que no. Entonces,
ahí está usando justamente esta estrategia. Pareciera como que él Ha tomado conciencia. ha tomado conciencia, tal cual. Pero en realidad no está tomando conciencia de nada. El tipo está usando esta estrategia de manipulación que es justificación. ¿A dónde está la trampa? Que él está tratando, digamos, de esta manera, al hacer creer que la otra persona crea que está tomando conciencia, él lo que está diciendo es que, bueno, él no se había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Y la mentira está, la trampa está en que, a ver, todos vivimos en la misma sociedad patriarcal, y él dice, y vos y yo sabemos bien que abusar está mal. Acá y en la China. O sea, está mal. Y no es ninguna práctica, Claro, y no es ninguna práctica que hemos adquirido los hombres de esa Claro, forma. O exactamente. sea, yo no he violado nunca. Tal cual, exactamente. Entonces, Nunca no. hemos tratado mal a una mujer. ni nada. Y hemos vivido en la misma sociedad. Entonces, ahí O sea, que justamente justificar una la- violación desde el punto. Exactamente. No hay forma de justificar. Pero él está usando la estrategia de justificar. Entonces, a primera vista, si uno no está atento, dice, ah, bueno, no, el tipo ha tomado conciencia ahora. Y no toma conciencia de nada. Está haciendo es manipulando a las personas para hacerles creer otra cosa. Si vos tuvieras, si tuvieras que pues, definir qué características, o sea, como me dijiste vos, psicópata, porque tienen como varios trastornos, digamos, su personalidad está formada por varios trastornos. Claro. ¿Esos cuáles serían? Bien. Según vos, tu estudio. Bien, vamos a hablar un poquito más. Pero uno de los problemas que tenemos en psicología es que a estos tipos de personalidades todos los metemos en la misma bolsa y decimos todos son psicópatas. Claro. Es un gran problema que teníamos a nivel de clasificación y a nivel usual y además, bueno, a nivel social metíamos todo en la misma bolsa. Entonces era... En lo legal también. Sí, en todos lados, en todos los ámbitos. Entonces metemos en la misma bolsa personas que psicópatas tienen nada. Psicópata es muy raro de ver estadísticamente hablando. Las personalidades psicópatas son personalidades dentro, digamos, el grupo digamos, de depredadores, es la más terrible. Porque manejan un montón, digamos, de otros rasgos de personalidad, de otros trastornos también. Entonces hacen que ellos sean también mucho más terribles porque justamente al tener tantas habilidades desarrolladas, son muy buenos a la hora, digamos, de estafar y manipular a personas. Hablando de estafar, justo estaba viendo les recomiendo que vean la de estafador de De Tinder, Tinder. que estaba viendo justo anoche. Bueno, muchas personas me habían recomendado, decían, ¿viste el libro? Digo, tenés que ver esa película. Sí. Ahí está bien un Ahí, depredador, pero... Claro, sí. Y del subtipo de depredador es el psicópata, en esa película. Está muy buena porque ahí vas a ver realmente lo que es un psicópata, que es muy raro de ver estadísticamente, por suerte. Pues ya uno solo hace un nivel de daño, sí, Por el daño que hace. Claro, son terribles. Pero es muy raro de ver porque, bueno, ahí van a ver el tipo que él para estafar a las mujeres ahí por Tinder, es un tipo muy elocuente, un tipo que se viste muy bien, sabe hablar muy bien, sabe cómo seducir, o sea, tiene una personalidad muy desarrollada. Por eso es muy difícil, digamos, detectarlo de una, y lo cual lo hace más peligroso todavía. Claro. Terminan siendo, bueno, terribles, y el nivel, digamos, de daño que les hacen a una de las que llegué a la mitad de la película, después ya me tuve que ir a dormir, pero a una de sus víctimas le llegó a estafar con $250.000. O sea, hizo que Qué buen depredador. Sí, muy bueno, es muy efectivo. Es muchísima la cantidad de dinero que estafó. Sí, No me acuerdo sí, cuánto sí. era, pero O sea era que no muchísimo. solamente son estafadores en la parte de la autoestima, sino que también en la parte de dinero. Claro, una de las características de los psicópatas que están en el manual de SM, que es el libro gordo pretexto nuestro, es que todos tienen problemas legales. Todos tienen problemas legales de estafa, de crímenes, de todo. Y es uno de los indicadores, digamos, diagnósticos del psicópata. Por eso estas estafas dan bien con el perfil de psicópata. Claro. Pero ahí está bueno para ver lo que es realmente un psicópata, que tú vas a decir. Por suerte son muy pocos en la sociedad, pero cuando estás con uno, por eso si se encuentran con eso, huyan. Yo notaba que, por ejemplo, los depredadores, o sea, lo que yo estoy pensando, ¿no? Tienen como el manual de la raza humana y la tuya principalmente. Claro. Sí, Porque sí, ellos sí. son impolutos, ellos no, como que no, nunca se equivocan, siempre Claro. sos vos que te equivocas. Entonces,
están con un proceso te hacen un proceso permanentemente de atacarte. Claro. No puede estar cómodo. Esa relación, decía, de guerra, de combate permanente, porque ellos, ¿qué significa psicológicamente? Ellos no pueden aceptar y tolerar ninguna, digamos, regla, ¿okay? Porque ellos lo entienden como sumisión. Ellos aborrecen la sumisión, la detestan. Entonces, cada vez que ellos pierden en algo, qué sé yo, ellos lo interpretan como sumisión y esa sumisión es algo que les da asco. Entonces nunca van a perder ninguna discusión, ninguna pelea, nada, porque eso para ellos es sumisión, es sinónimo de sumisión. Entonces eso es algo que ellos aborrecen permanentemente, entonces por eso siempre están en esta relación de poder de estar por encima de la persona, y si no están por encima, se encargan de y compiten. Pero tal cual, ¿sí? Claro, sí. Compiten. Pero compiten para destruirse. Claro. Pero ellos siempre van a ganar, no van a perder nunca. Claro. Sí, correcto. Lo he visto corriendo. Me imagino. ¿Alguna preguntita, no? Sí, yo voy a hacer una pregunta. Vas a hacer. Una persona que esté sana psicológicamente, ¿se puede ver atraída por este tipo de depredadores? Pero, o sea, se queda como sin herramientas. O sea, cae en la trampa del depredador, Sí, así nomás. son muy buenos a la Son hora de- encantadores, son Son encantadores. encantadores. A ver, tienen muchas habilidades sociales. No son el tímido ahí en la esquina, digamos, del rincón de la fiesta. No, son el centro de la fiesta, donde ellos te arman todo lleno de plata, gente, glamour. O sea, gente muy encantadora, que tiene unas habilidades geniales. Entonces, claro, te atrapan. Ahí en la serie del estafador, ¿cuál era el modus operandi de él las encantaba, las seducía, haciendo creer que era un gran empresario exitoso, ¿okay? Que tenía un jet privado, lo cual era real, las pasaba a buscar con su jet privado, las subía a su jet privado, o sea, era real, la mujer subía a su jet privado, las llevaba a pasear, digo, vamos a Ámsterdam, y se las llevaba a Ámsterdam, o sea. Entonces, claro, ¿cómo no va a quedar fascinado con algo así? Lo que pasa es que esa plata es de otra chica que la que estafó. Entonces, por eso son muy encantadores, son tremendos. Además, todas las estrategias que ellos usan están todas ocultas. Sí, no es algo que lo notes. Claro. Están Por eso- seduciendo. Tal cual. Entonces, por eso ahí en el libro yo escribo 50 estrategias, o sea, para que entiendan cómo es, puntualmente cómo hacen. Lo principal que pone en el libro, bueno, que a mí me parece que si descubrís dentro de tu entorno un depredador, andate. Sí. No intentes, Sí. no intentes arreglarlo. No, tal cual, no tiene arreglo. Como decíamos en la otra charla, bueno, deja una carta. Claro. Deja una carta. Sí. Deja una carta que si te pasa algo, sepa Sí, que fue el depredador. tal cual. Sí, tal cual. No, totalmente, coincido, pero 100%. No traten de arreglarlo, no tienen arreglo. Son personalidades que son tan enfermas, son tan patológicas, ya no tienen arreglo de nada. Sí, lo que tendríamos que arreglar serían nosotros nuestros mapas mentales. Podríamos como hacer algunos cambios, ¿no? Claro. Para poder distinguirlos, ¿no? Hablando del mapa mental, viste, yo en el primer capítulo hablo del gran problema que tenemos, que el mapa mental que nosotros tenemos es el mito del mal. Y ese mito del mal es un mapa que nosotros tenemos que no nos deja ver cómo son estos depredadores realmente, y creemos que son de una manera tan exagerada que nos vamos a dar cuenta fácilmente. Ese mito que tenemos en la cabeza, que es nuestro mapa mental, es con el que normalmente nos movemos. Entonces, nosotros creemos que hay el ejemplo que daba, que nos vamos a encontrar con el Guasón, el de Batman, que coincide perfectamente con el mito del mal, que tiene hasta cara de malo. Entonces, nos vamos a ver con cara de malo, decir, es él, y no nos va a engañar. No, estos tipos tienen cara más buena, más, ves el de Tinder, es un flaco normal, no es el Guasón. Claro, uno cree que va a parecer una cosa Claro, así. un monstruo, que en realidad no somos. Esto pasó mismo también cuando hicieron el juicio en Eichmann, que creían que se iban a encontrar con un monstruo, Eichmann. Y cuando de ahí viene también el concepto de banalidad del mal. Donde creían, todo el mundo tenía expectativas, eso coincide con el mito de este mapa mental que tenemos, que ellos se iban a encontrar con un Frankenstein, una cosa monstruosa. Y los ellos no entendían nada. Claro, sería como ver algo que podría justificar
también inconscientemente, ¿no? Que el mal está fuera de mí también. Claro. Está en otro lado. Tal Y cual. que yo soy el bueno. Claro. El mapa mental dice, bueno, esto es tan malo que está fuera de mí. Entonces, y esto no es tan así, es todo mezclado. Diría como una, a ver si me puedo expresar. Nosotros también podríamos tener posibilidad de ser depredadores, No. ¿no? Una cosa es depredador y otra cosa es aprender la estrategia de manipulación. Ujú. Dos cosas distintas. Nosotros todos podemos aprender a manipular. Bueno, más. aprendimos De hecho, bueno, chiquitito, algunas aprendimos cositas chiquitito. hemos aprendido. Y hemos aprendido del Moisés. Claro, sí, tal cual. Pero una cosa es estrategias que son puntuales, que uno maneja 5 o 10 estrategias, en su vida no maneja muchos recursos, pero otra cosa son estas personalidades que dejan, pero decenas y decenas de estrategias, en general funcionan de esa manera. Ajá. Entonces, nosotros sí podemos aprender puntualmente alguna que otra estrategia. Habría que pero no- aprenderlas para anularlas. Claro, el sentido del libro es justamente aprenderlas justamente para defenderse, nada más. Me decía una chica hace poco, dice, bueno, por eso puedo manipular. Y sí, no es la intención, pero sí. Sí, pero las personas saben que quieren manipular, así que Sí, quieren sí, conseguir lo que claro. quieren, Bueno, pregunta. Hay dos preguntas. La primera de Berenice. ¿Cuál es su reacción al ser descubiertos? Y, de nuevo, bueno, es muy buena pregunta, porque en general las personas cuando los descubren lo que quieren hacer es encararlo. Para mí es la conducta más inefectiva que hay, encararlo, pues ellos van a seguir mintiendo. Vos le podés mostrar una foto y decir, mira, acá te veo vos con esta mujer, y está la foto, Sí. se la tirás encima, y el tipo te va a decir, esa foto está truchada. Eso es mentira, ese no soy yo. Y está la foto. O sea, siguen manipulando, por más que le pongan evidencia, Increíble. delante tuyo, son tremendos. Entonces, le da mucha más impotencia, más bronca. Entras otra vez en el juego y ahí los tipos hacen lo que quieren, te manipulan. Sí, cuando Por eso entonces- encararlo ni sirve. Encararlo. Sí, esa es la peor. Tal cual. Comportarte como ellos también es la peor. No, es que es que siempre va a perder. Es como jugar tenis con Federer. Siempre va a perder. ¿No? Sí, o sea que lo mejor es irse. Es irse, tal cual. Sí. O sea, no, porque yo noto personas que están muy lastimadas por depredadores. Claro, obvio, sí. Y ellos creen en el fondo cuando vos les tocas el tema, ellos creen que lo pueden arreglar. No. Eso es lo que más he notado yo que lo pueden arreglar. O sea, que sufren con solo hecho de pensar en no estar al lado de él. Claro, no los pueden arreglar, por favor, no traten de arreglar, no tienen arreglo. Alguna equivocación enorme. No tienen arreglo estas personalidades. Por eso no hacen terapia, no consultan. Tienen problemas muy serios, pero muy graves. O sea, parecen que no son ni personas, son terribles. Nosotros lo hemos llevado la charla al tema de las relaciones interpersonales, ¿no? Y como diciendo pareja, todo esto. En tu experiencia de manejar el mapa ya bien claro, hay depredadores que ya no trabajan que son dañinos ya para la sociedad. Sí, está bueno. Bueno, en la política. En la política hay Sí, depredadores. sí. En la política están todos ahí. Es más, el motivo del libro fue en realidad justamente la política, porque bueno, el poder es otro de los rasgos de personalidad que ellos tienen, que tienen visión de poder que es infernal. Entonces el lugar donde hay poder están los depredadores, eso de una. Y la política es, digamos, el lugar número 1 donde está el poder, donde se maneja el poder. Entonces está lleno de depredadores, lamentablemente. Entonces estos tipos en poder y con plata y dinero hacen un desastre. Bueno, por eso también los problemas que tenemos a nivel país con los políticos que tenemos. No todos son iguales, claro, antes que los maten, pero tenemos una cantidad enorme, muy grande, de depredadores que hacen un daño que encima nos repercute a todos. Y la gente todavía sigue votándolo porque, bueno, por el partido y qué sé yo, pero no ven que son depredadores, que lo único que hacen es engañarlos y estafarlos para seguir en el poder. Entonces ya no se trata, digamos, de política, sino se trata de personalidades. Entonces, en esa confusión la gente cree que
están comprando ideas y proyectos y en realidad no ven que son personalidades que son muy dañinas. Y tienen que dejar de ver las ideas y los proyectos, porque con eso ellos viven y tienen que empezar a ver que los que están votando son depredadores. Y estos depredadores nos hacen muchísimo daño a nivel sociedad. Es terrible, es terrible. La máquina, digamos, de depredadores que hay y las estafas que hace, la manipulación que hace en la sociedad, es terrible. Por eso es importante que la gente empiece a entender esto, porque cuando vayan a votar, que dejen de votar este tipo de gente, porque nos hace mucho daño, no salimos más, es terrible, que sea una limpieza total. Estos tipos deberían hacerse un psicológico para poder ocupar algún cargo, y tengo que la gran mayoría no nos pasa porque son de terror. Decime una cosa, por ejemplo, políticos, depredadores, ¿son tendientes también a adicciones? ¿A qué? Adicciones, por ejemplo, cocaína. Sí. O sea, como que encima de que... No, igual son cosas distintas, pero... Claro, son distintas porque no. Ser depredador no significa que tengas que ser adicto. Son patologías totalmente distintas. Pero puede haber depredadores adictos. Sí. O sea, que eso se potencializa. Claro, o sea, si ya esto es un desastre, esto ya es una bomba atómica. A eso le agregas, ¿cómo es? Drogas, como que sea, cocaína. Ya son un desastre con esto. Con drogas es una bomba de tiempo. Es terrible. Yo, los que conozco, tienen muchas falencias por las drogas. Sí. Pero ya tenés la personalidad de base. Sí. Es terrible. ¿Y vos has estudiado en los motivos en que la persona entra en eso, o nacen así, o se van formando por la sociedad? ¿O hay algunas características, por ejemplo, como carencia de familia, y los tipos empiezan a depredar por una necesidad que tengan de la infancia? No, a ver. ¿Cómo lo armaría? Bien, ahí, bueno, buena la pregunta. Y es muy compleja la respuesta, pero la pregunta es genial. Siempre se creía, decía, bueno, si nacen o se hacen. Sí. Bien, la respuesta no es sencilla, no es que nacen así ni se hacen así. Es un combo de, por un lado, la parte biológica, la parte, por ejemplo, uno puede tener un gen de agresividad y un nivel de que ese gen, al activarse, puede que, digamos, manifestemos un nivel de agresividad muy superior al común de la gente, pero eso no significa que vos te conviertas después en un depredador. Claro. Porque acá hay tantos eslabones que son tan complejos que de acá, de este gen, a esta conducta, a este rasgo de personalidad, hay tantos eslabones acá que en el medio no solo las propias experiencias que uno va viviendo, la propia configuración tanto del sistema nervioso que uno va desarrollando, las experiencias, tanto de la casa como de la escuela, como de los pares de amigos, de los hermanos. Es todo un combo muy complejo que la verdad, digamos, la psicología científica no la tenemos bien en claro, cómo llegas de acá hasta acá. Pero lo que sí sabemos es que no es que nacen de una manera y terminan siendo de una manera, ni que o se hacen de una manera y que esto otro con lo que nacieron no tiene nada que ver. Es un mix muy complejo, multideterminado, de un montón de variables. Eso sí es lo que sabemos hoy en día. Sí, porque hay gente que nace en las mismas circunstancias y no termina de depredador. Tal cual. Hay gente que tiene las mismas, hay personas que han vivido, digamos, en un ambiente nefasto, muy hostil, y terminan siendo personas muy sanas. Hay gente, al contrario, que tiene un nivel familiar, un medio, han nacido muy favorable, muy sano, y eso, los terribles depredadores, los terroristas. Claro, ese es un tema que me gustaría que tocáramos porque tiene mucho que ver con tu historia. Claro. Entonces, a mí me parece que es muy... Le contaba yo a Joaquín, que bueno, que todo lo que vos me contaste a mí de tu historia me ha parecido muy fascinante. Lo digo, pero honestamente, si más lo he repetido en algunos de mis cursos, ocultando tu identidad también, ¿no? Dando ejemplos realmente de por qué vos entraste a escribir esto, por lo menos lo que yo entendí cuando me contaba,
esto del terrorismo que te marcó tanto, ¿no? Sí, Tu vida, sí. que podríamos como tocarlo un poco. Dale, sí. Y contar con quién es tu papá. Bien, bueno, vamos a hablar un poco. Justo más, hace 2 días fue el aniversario de la muerte. Bueno, para los que no saben, mi papá era militar. En el año 75 lo mandan la María Isabel Martínez de Perón, firma un decreto donde ordena a las Fuerzas Armadas aniquilar al terrorismo, que era Heller, que estaba, ponían bombas por todos lados, este era un desastre en la Argentina. Entonces, bueno, ordenan al ejército intervenir y los mandan a Tucumán. Al primero que mandan es mi padre, porque estaba especializado en la comando, estaba especializado en selva. Y el bautismo de fuego, que toma lugar ahí en el 75, es en ese mismo combate donde muere mi padre, que encima él, muere rescatando a un camarada que cae. Entonces muere de la forma más heroica de poder morir un soldado, que es en combate y rescatando a un amigo, por eso es héroe de guerra. Eso, bueno, obviamente, como decía vos, me marcó toda mi vida, porque bueno, yo tenía 7 meses cuando él falleció. O sea, no lo conocí, no tengo memoria de él, no tengo nada. Entonces, después, bueno, cuando empiezo a descubrir quién era, qué había pasado, cuando no entendía, cuando me iba hablando de la guerra, decía, bueno, ¿qué guerra? Era Malvinas. Claro. Decía, ¿qué guerra me estás hablando? Entonces, bueno, empezar a estudiar el terrorismo acá, lo que es Montoneros, que en general la gente lo conoce más por Montoneros, pero bueno, había esta otra organización. Claro, había esta otra organización que es el ERP, que es la que estaba ahí en Tucumán, que venían de la línea de Cuba, del Che Guevara, de Fidel, que lo querían hacer la revolución en toda Latinoamérica, y pues bueno, Montoneros que vienen del lado a la izquierda del peronismo, pero bueno, son 2 organizaciones terroristas que, bueno, hicieron desastres acá en el país. Cuando yo veo que pierden las elecciones y gana el macrismo, yo noté algo que me llamó mucho la atención, es que veía que los kirchneristas estaban deprimidos. Entonces decía, acá hay algo raro, que no entendía bien, porque decía, bueno, oye, si perdieron las elecciones, seguimos con nuestra vida, qué sé yo, no pasa nada, estará amargado 1 o 2 días, pero no deprimido. Entonces, me llamó mucho la atención eso, y le dije, bueno, como estas organizaciones han seguido trabajando durante todas estas décadas y están en el poder, digo, algo tiene que haber de esto, y algo de terrorismo tiene que ver con esto. Entonces ahí me pongo a estudiar terrorismo. A nivel mundial, el terrorismo somos 3 psicólogos locos que estudian terrorismo, que nadie estudia terrorismo, estudian otras cosas más positivas, qué sé yo. Y vos estudiar la personalidad de los terroristas. Claro, entonces yo me metí en lo más hardcore que se llama, o sea, lo más heavy, oscuro. Y entonces cuando empiezo a estudiar, bueno, ¿qué están estudiando a nivel mundial? Ellos estudian más la parte islámica, el ISIS, Hezbollah. Claro, los norteamericanos tienen lío con eso. Claro, se tienen lío con eso, entonces bueno, lo estudio acá con eso. Pero bueno, cuando empezaba a ver los patrones y las características, y empezaba a ver las cosas que pasaban acá, decía, es tremendo, y el paralelismo que había con el terrorismo. Entonces ahí empiezo a ver un montón de estrategias que usan los propios terroristas, porque a ver, hay que convencer a alguien que se vaya a inmolar por allá. No es tan fácil, que se ponga una bomba y se vuelve. Entonces, ese convencimiento es todo un trabajo psicológico muy complejo. Entonces, cuando empecé a estudiar toda esa, que lo vemos hoy con las ideologías políticas, que no son ideologías políticas, pero son ideologías terroristas disfrazadas de ideologías políticas. Entonces usan a las personas y las terminan confundiendo y engañando para su plan político. Entonces, cuando empiezo a estudiar toda esta estrategia, bueno, ahí empiezo a ver este tipo de personalidades y empezamos a estudiar, porque ellos están muy interesados en estudiar para poder detectar estas personalidades, para poder, digamos, sacar de la sociedad antes que terminan convirtiendo en terroristas y terminan matando, volando todo. Entonces, ahí es donde, bueno, empiezo a estudiar con todo esto de la psicología. ¿Y visitaste a un profesional en Estados Unidos que me contaste? Ah, sí. Que tenía 92 años. Sí. ¿Cómo se llamaba? Se llama Albert Bandura.
Albert Bandura, bueno, muy buen punto, gracias. Para los que no saben, es uno de los psicólogos más importantes de la historia de la psicología. Hace varios años atrás había hecho una encuesta de cuáles son los psicólogos más influyentes del mundo, y Bandura es en el 4º lugar de la historia de la psicología. En el último libro que escribe habla de mecanismos de conexión moral, y ahí él trabaja, bueno, aparte de los mecanismos que yo lo trabajo acá, habla sobre terrorismo. Entonces le escribo respecto a mi libro, mira, estoy escribiendo un libro, la psicología de masa, y me gustaría preguntarle sobre su libro, sobre terrorismo, qué sé yo, tal. Yo le tiré un mail y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y me contestó. Le gustó, estaba muy interesado en el libro, entonces me dio una entrevista en su casa. Así que bueno, volé allá a San Francisco. San Francisco, ¿viste San Francisco? En San Francisco, sí, Qué lindo. muy lindo, sí, lindo. para quedarse, la verdad, muy lindo. Y ahí en Stanford, puede vivir en la universidad y tiene un campus. Y vive dentro de la universidad. Sí, sí. Es un mundo fantástico. No, Sí, sí. Entonces, bueno, estuve ahí con él. Tiene una maravilloso. Claro, tiene un shopping que es shopping. Estoy muy atrás. Sí, no, bueno, ¿viste lo que es shopping? Es enorme, es tremendo. Yo no podía creer. Y bueno, ahí estuvimos hablando de mucho sobre. Es más, cuando tocamos un tema de terrorismo, la charla lo había contado media hora, qué sé yo, 40 minutos, bueno, gracias, profesor, qué sé yo. Pero cuando tocamos el tema de terrorismo, que ellos no saben, porque ellos lo interpretan como guerrilla. Pero cuando digo, no, esto no fue guerrilla, esto fue terrorismo, empiezo a explicar la historia del terrorismo acá, se queda así, en duda. Y la entrevista de media hora, terminé quedándome 4 horas con él, hablando. Y ahí, bueno, profundizando más sobre los conceptos, qué sé yo. Entonces realmente está con una mente brillante, Bandura. Fue genial, la experiencia fue hermosa. Bueno, le pongo ahí unos agradecimientos. Sí, lo vi. Lo que quería yo que lo contaras vos. Y este hombre, o sea que él, la guerrilla de Colombia, la guerrilla del Salvador, son todos como guerrillas. Son guerrillas, no tienen el concepto de terrorismo. Claro, no tienen el concepto, pero sí tienen enseñanza. Sí, ¿saben? Sí, pero para ellos el terrorismo es el ISIS. Ah, perfecto. Es de parte del mundo islámico, que ni siquiera es islámico, porque hay un islámico de extrema derecha, digamos. Claro. No es el Islam. Pero ellos lo entienden de esa manera. Y a todo lo que es Latinoamérica lo entienden como guerrilla, no lo entienden como terrorismo. Entonces cuando empezamos a hablar de terrorismo, ahí claro, se queda así Bandura y bueno, ahí empezó a entender lo mismo que ellos están viendo con el ISIS, nosotros estamos viendo acá en Latinoamérica. Ajá, perfecto. Bueno, ¿cómo vamos, Tatina? ¿Alguna pregunta? No, se han quedado todos cagados. Bueno, se han quedado mudos. ¿Ustedes quieren hacer alguna pregunta? No, estamos. ¿Vos, Meli? No, ¿vos, Paco? Yo tengo una pregunta, digo, Sí. ¿cómo fue cuando vos empezaste a estudiar todo esto del terrorismo y viajaste, hiciste toda esta experiencia? ¿Qué te generó en vos? ¿Qué cambios y qué hizo en vos todo este estudio? Sí, me ayudó a tomar un nivel de conciencia monstruosa, en realidad. De tener una mente muy ingenua, muy corta, a tener una visión muy compleja, y que bueno, me llevó muchos años poder entenderlo y desarrollarlo, y me llevó mucho esfuerzo mental. Más, cuando escribí el primer capítulo del libro, terminé 2 meses que no podía tocar una hoja del esfuerzo mental que fue escribirlo, y fue el primer capítulo, después de la charla con Bandura, ahí nomás me puse a escribir porque salí tan motivado de esa charla, pero bueno, que quedé con el cerebro frito, porque ¿qué pasa? No hay nada a nivel mundial, porque un autor toca un tema y otro autor toca otro tema y así, entonces no hay nadie que haya visto, digamos, el bosque entero, han visto pequeños pedacitos. Entonces ver el bosque es impresionante. También la frustración y manejar, digamos, la incertidumbre, porque decir, bueno, no sé qué es lo que estoy haciendo porque no hay nada, no tenés eje. Entonces es maravilloso, por una parte también es terrible manejar esos estados, digamos. No, y el conflicto de los mapas mentales.
Claro, bueno, sí, por eso el esfuerzo de los mapas propios antiguos que no tienen, que están tan equivocados, y tenés que cambiar por todos mapas nuevos. Cada capítulo es un mapa nuevo. Y encima crearlo, romper el mapa viejo, no, es un esfuerzo. Por eso también llevé tantos años en poder pensarlo. Pero lo que he visto es que el crecimiento mental mío después de este libro ha sido fabuloso. Y profesionalmente también, para Sí, detectar. sí. ¿Qué te pasó, Diego, cuando tuviste esa charla con el soldado que salvó a tu papá? Con Rodolfo. Y, bueno, él fue justamente Rodolfo Richter se llama. Él quedó paralítico de por vida de ese combate. Y yo tenía 22 años cuando fui a verlo. Me acuerdo cuando fuimos a tomar un café ahí, porque es profesor ahí de la Universidad de San Salvador, ahí en Buenos Aires, en Capital Federal. Y fuimos a tomar un café, bueno, estuvimos horas y horas sentados, me acuerdo que estaba muy cansado, más de la parte emocional. Sí, de tu viejo. Claro, de mi viejo y todo, y además no entender, porque él fue el primero que me hablaba de guerra. Decía, ¿de qué guerra me está hablando este tipo? Y no entendía. Me acuerdo que no entendía, que me hablaba el nombre, me decía, porque Berbinsky, yo no sé quién era Berbinsky, con 22 años. Entonces era mucha confusión y, ¿cómo es? Y me acuerdo que tuve una sensación que no, porque fue, digamos, un baño de realidad tan terrible a la idea tan ingenua e infantil que yo tenía de película de Hollywood, a la realidad cruda, que fue un choque tremendo la charla, que tardé muchas semanas en digerir esa charla. Y además estar con el hombre, además que mi papá le salvó la vida, fue tremendo. A ver, fue muy buena la charla. Sí, porque se le tiró arriba, ¿no? Claro, él le disparan a él por la espalda porque salen de atrás, él cae. Y grita. Claro, y él grita y dice, Cáceres, estoy herido, pero él después me explicó que lo dijo no para que fueran a rescatarlo, sino para avisar que no cuenten con él en el combate. Entonces seguían el fuego cruzado, qué sé yo. Cuando vos tenés el fuego cruzado, vos tenés que esperar que todo el grueso del ejército pase, porque atrás vienen los médicos militares a rescatar a los que están heridos. Y mi papá, en vez de hacer eso, salió él solo a rescatarlo y se tira al lado de él, es más, lo agarra. Cuando lo ve, Rodolfo, le decía a él, se queda sorprendido y dice, ¿qué hace? Y mi hijo le agarra y dice, queda tranquilo, yo te saco. Y a los segundos, además, encima le dice eso. Estas fueron las últimas palabras. O sea, con fuego cruzado todo, le dice, vos quedate tranquilo que yo te saco. Tremendo. Y segundo después, todo el fuego se concentra sobre él y le entra una bala derecho al corazón y muere en instante. Y queda el cuerpo, digamos, tirado arriba de él, lo termina protegiendo, ¿no? ¿Qué tal? Un héroe. Bueno, 50 está, ya sé. Y una pregunta. A ver, contá. Pregunta Berenice, ¿va a haber una segunda parte profundizando o iniciaste otra investigación? Esta era la segunda. Esta era la segunda, ¿no? Pero del libro. No hay 2 y 3. No, decía del libro. Del libro, no de la charla. Mirá, ahí, bueno, ya no tengo nada. Ahí en la segunda edición, lo que voy a incluir es todo esto sobre terrorismo, sobre las ideologías de terrorismo, que son las ideologías que vemos hoy en día, que las estamos viendo permanentemente, y sobre los movimientos sociales. Van a estar incluidas en la segunda parte del libro. O sea, vas a ampliar el proceso ya no a la parte interpersonal, sino a la parte ya más social. Claro, el efecto que tiene en la sociedad todo esto. Claro, que en realidad ya está escrito. Yo lo saqué, porque no voy a vender ningún libro si yo pongo eso. Claro, porque lo va a publicitar mucho, lo va a claro, mucho. Tal cual. Entonces dije, bueno, voy a esperar cuando haga la segunda edición y ahí ya los meto, que ya están escritos, así que es colarlos nomás. Claro, es como armar el libro, ¿no? Claro, tal cual. Sí, bueno, ¿qué les pareció?
Ajá. Bueno, yo te quiero agradecer. Yo realmente, Diego, hemos trabajado muchos años juntos y yo, toda esta historia que vos, me has contado, me has hecho partícipe, leer tu libro, leer la historia, leer que no sabías que era una guerra. Acuérdate que tenía 20 años cuando estaba. Claro, claro. Entonces, sé que lo que vivió tu papá, tengo yo algunas anécdotas de mis 20 años con respecto a Tucumán, Claro. al monte. Claro, el monte. Cuando se peleaba en el monte. Claro, sí, sí, sí. Entonces, leí algunos artículos de cómo se encontraban los terroristas con los militares y no se veía nada y ellos hablaban y no sabían que eran unos de los otros. Claro. Y así fue como le pasó a tu papá también en el proceso. Y tenía entendido yo que ellos habían elegido Tucumán porque ellos querían hacer un país aparte. Claro, ellos querían independizar el Tucumán, hacer la república independiente y de ahí independizarse de toda la República Argentina. Claro, ese era el Hacer la objetivo. república independiente de Tucumán. Claro, claro, y manejado por ellos con el ejército, Claro, porque sí, había claro. que completar ciertas características que te pide el Estado de mal mundo para que te consideren. Exactamente. Sí, sí, sabía sí. yo todo eso. Tal cual. La verdad porque yo iba al colegio en ese momento y bueno, había mucha tendencia a que saliéramos a hacer Claro. lío. Bueno, porque además ellos también metidos en las universidades para Sí. captar gente. Nosotros en el colegio. ¿Cómo hacen los delicis para captar? Bueno, acá hacían lo mismo dentro de la universidad. Bueno, yo iba a la secundaria todavía. Ujú. Tenía 16, 17 años y ya había todo un Sí, sí. movimiento. Sí, sí. Había un movimiento y salíamos a desfilar. Salíamos a desfilar por todo Mendoza, íbamos todos los colegios de Mendoza a protestar. Yo no sabía por qué protestar, no tenía mucha tenía idea. la comprensión. Lo que sí tenía idea era que no iba al colegio ese día, entonces estaba re contento. Pero sí tengo anécdotas que después yo he contado en otra cosa, en una biografía que están haciendo los chicos sobre mi vida. Y he contado anécdotas yo de lo que me pasaba a mí con el tema de compañeros que desaparecieron. Ajá. Compañeros míos del colegio. Y bueno, también produjo una sorpresa también todo, imagínate, de 16, 17 años. Claro. Claro. Pero sí había como un lío, bombas por todos Sí, lados. sí, un desastre. Bueno, te agradezco todo que hayas estado. ¿Cómo lo pasaste? No, genial, siempre un placer estar con uno. ¿Ustedes cómo lo pasaron? Muy bien. Muy bien. Bueno, voy a agradecerle públicamente acá a Diego. Me encanta el tema, me quedo, viste, aparte me sacás de los temas míos de la fundación y me profundizaron una cosa bien interesante para mí de estudios y que yo te lo agradezco mucho. Y espero haber aportado valor y sigamos consejos. No nos acerquemos a depredadores. Huyan de los depredadores, identifiquémoslo, tienen el libro para que lo vean y la psicología del mal y pueden como tomar características para darnos quiénes están alrededor. Así que gracias. No, muchas Gracias por el aporte. aparte, No, porque- muchas gracias a vos. Vamos a hacer el fin de semana que viene en la fundación, bueno, seguimos con la parte de mente consciente y el fin de semana que viene, no, el otro fin de semana tenemos claves 1. Está casi completo, yo te diría que queda una persona, porque es un trabajo muy profundo que hacemos para conocer la parte psicológica, ya que estamos hablando de esto, para poder resolver situaciones que tienen la parte psicológica o por lo menos para poder verlas y no utilizarlas. Entonces, claves 1 nos queda solamente un lugar, ¿no? Sí. Un lugar y bueno, los esperamos. Y la semana que viene vamos a tener mente consciente. ¿Quién tenemos? Julia, Julia. Julia Quiroga, psicóloga de niños, de adolescentes. Entonces vamos a tenerla a ella que ya mira las cosas de otro lugar, ¿no? Mucho más light. Mucho más light, pero está trabajando y viendo habla mucho de las relaciones líquidas. Ah, mira. O sea, todo muy superficial, entonces vamos a hablar de la adolescencia, cómo los chicos no tienen esa profundidad para el sentido de vida, ni para comprometerse en las relaciones. Entonces es todo muy efímero, muy flow, como me dijo. Como flow es flow, muy flow. Como me dijo Berenice, muy flow. Bueno, espero que lo hayan pasado muy bien.
Yo estoy feliz de que esté Diego, vamos a comer alguna cosita que hemos traído. Y bueno, les mando un beso y un abrazo, nos vemos el próximo Mentes Conscientes.